Buenos días. A continuación, mi nombre es Ingrid. Yo le voy a hablar acerca de Ferrer Guardia y de Gerard Mendel, tanto hablando de su teoría educativa y agregando una idea principal acerca de ella. Vamos a dar inicio primero con Ferrer Guardia. Bien, para Ferrer Guardia, la educación no puede ser dogmática ni basada en dogmas ni prejuicios y debía aceptar los métodos de la ciencia, desterrando todo lo que no se puede demostrar por el método científico. Para él, como aquí dice, la libertad era considerada un valor fundamental y se procuraba la igualdad de todos, niños y niñas, que se educaban juntos, se rechazaba el espíritu competitivo, por lo tanto, toda imposición, exámenes, premios y castigos incluía eso. Más que nada podemos darnos cuenta que para Ferrer Guardia era en contra acerca de la escuela tradicional, que como sabemos él empieza con la escuela moderna también, rechazando el método de memorización, como pudimos leer también los exámenes, premios, castigos, acerca de, por ejemplo, pues estamos acostumbrados algunas veces a que para hacer cierta cosa tenemos que recibir algo a cambio, cuando para él en la educación no tenía por qué ser así. Para él era una obligación hacer a lo mejor nuestras tareas sin tener que esperar algo a cambio. Por eso es que de igual manera los castigos, el que a nosotros no nos saliera algo bien, para él los alumnos no tenían por qué recibir ningún tipo de castigo ni de ofensa. Ahora continuamos en Ciudad Central. Una de las formas que Ferrer Guardia veía la educación es que, aún cerradas las escuelas, fueron los ateneos libertarios opuestos a la rigidez y el dogmatismo. En este caso, para él, era que tanto la falta de infraestructura educativa oficiales por la propia clase trabajadora se construyeron como asociaciones culturales, funcionaron en la práctica como escuelas para miles de recursos para poder pagar una enseñanza privada. En este caso, para él las clases sociales no existían, ni la alta, ni la media, ni la baja. Para él, tanto niños y niñas como personas que no contaban con suficientes recursos, tenían todo el derecho para poder ejercer una educación. Podemos darnos cuenta que el doctor Gerard Mendel, que los problemas sociales que se presentan hoy en día, sean estos motivados por los adelantos tecnológicos, sean estos motivados por el subdesarrollo y que aparezcan respuestas a estos fenómenos. Una de estas respuestas es la teoría socioanalítica, teoría basada en el principio del psicoanálisis de Sigmund Freud, que pretende superar los planteamientos freudianos sobre la crisis de la civilización. Para esto, Mendel, porque ahora estamos con Gerard Mendel, que para él era el psicoanálisis acerca de la mente humana, más que nada, cómo pensaba, cómo se relacionaba, cómo podíamos llegar a aprender de ciertas maneras, porque cada ser humano, cada persona es diferente y aprende de diferentes maneras, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo, simplemente es buscar la manera de que todos podamos aprender, aunque pensemos de manera diferente. Continuamos con Mendel. Gerard Mendel, su educación se basa en el estudio del psicoanálisis. Podemos decir que el psicoanálisis es el estudio de la mente del hombre, del ser humano, para saber acaso cómo piensa, cuál es su forma de actuar, los déficits y problemas que podemos llegar a tener nosotros como seres humanos y que pueden afectar la hora de nosotros aprender. Para él, cada individuo pensaba de manera diferente y tenía sus problemas que impedían a veces aprender un poco mejor o igual al resto. Pero eso no quiere decir que uno no puede, simplemente era para buscar la manera que cada uno aprendiera de excelente manera sin tener que sentirse excluido. A continuación les mencionaré algunos teóricos que vimos en estas clases. El primero fue Carl Rogers. Él propone la enseñanza-aprendizaje. Rogers cree que el ser humano posee un potencial natural para el aprendizaje.
Este aprendizaje necesita determinadas circunstancias y conocimientos. Una de ellas es la pertinencia del asunto de aprender. En este aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante en sus objetivos. También él propone la enseñanza no directiva. En este él destaca que es un modelo de enseñanza no directiva. Se centra en la orientación y comprensión y apoyo y ayuda al docente para motivar, incentivar y facilitar el aprendizaje del alumno. También dice que en la enseñanza no directiva el docente respeta la capacidad y los tiempos del estudiante para identificar problemas y proponer soluciones. También se toma en cuenta el centrarse en el alumno. Lo que Rogers hace en la pedagogía es eliminar al maestro como eje y figura clave de la relación educativa y se enfatiza el papel y significado del alumno centrado en la enseñanza al estudiante. Al igual que en la terapia rogeriana, el cliente es quien dirige su proceso de cambio en la dirección al que le parezca más oportuna. Pues aquí lo que dice es que pues el alumno tiene que conocer su papel, tiene que ser libre y más que nada tiene que estar centrado la enseñanza en el estudiante, lo que él quiere aprender y lo que pues y como dice lo que le parezca más oportuno. También dice que pues el maestro va a ser solamente una clave, va a ser el guía que lo va a ir ayudando en ese proceso. ¿Qué tipo de aprendizaje propone? En todo esto Rogers hace referencia al aprendizaje vivencial significativo y no al aprendizaje memorístico. Este aprendizaje vivencial significativo es autoiniciado. Solo es posible cuando lo que se aprende logra un significado especial para quien realiza el aprendizaje, logrando una diferencia en la conducta del individuo en las actitudes futuras. Este aprendizaje posee la cualidad de compromiso personal. Otro teórico también mencionado va a ser Adolfo Ferrier. Él propone la escuela nueva. Desarrolló toda una propuesta de renovación de la escuela tradicional. En ella su foco de atención estaba puesto en la figura del niño y en sus requerimientos. ¿Qué tipo de aprendizaje propone? Este modelo es transformador en varias dimensiones, ya que promueve un aprendizaje activo y participativo y personalizado. Facilita el manejo de diferentes ritmos de aprendizajes en el aula y promueve un cambio en el rol del docente, que tradicionalmente es transmisor de información, hacia un rol del mentor y facilitador. Algunas características de la escuela nueva o activa. Número 1. Consiste en una crítica a la escuela tradicional y a su modo de enseñanza. 2. Critica principios tales como el papel que el profesor tenía con sus alumnos, siempre enfocados al poder y la sumisión, la falta de interactividad y la gran importancia que se le otorgaba al aprendizaje por memorización. 3. Dirige y orienta la espontaneidad creadora y sabe que sin ella cualquier cambio que se realice es superficial y no va al meollo del asunto. 4. La escuela activa intenta poner su grano de arena en transformación y la educación y con ella en la sociedad. 5. La escuela nueva pretende una educación mediante la libertad y para la libertad. 6. La escuela nueva no tiene método, y si lo tiene es el de la naturaleza. Rol del alumno. Ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse y automonitorearse. Tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida. Saber resolver problemas, ser empático, flexible y creativo y responsable. Características. Participa en la elaboración de programas según sus intereses. Moviliza y facilita la actividad intelectual y natural del niño. Se mueve libremente por el aula. Realiza actividades de descubrimiento. Rol de docente.
El papel de docente es un guía, un mediador, una persona que va acompañando al estudiante para la construcción de conocimientos, tanto de manera individual como de forma colaborativa. Principales ideas y aportaciones de Celestin Freinet. Freinet, conocido pedagogo francés, plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. Sus teorías y aplicaciones se deben de la escuela nueva, pero adquieren un carácter democrático y social. Algunos de sus principios fundamentales son la expresión, comunicación y creación. Esto quiere decir que en tanto que funciones prioritarias del individuo permitan al niño construirse como persona, ya que son la base del aprendizaje escolar y cívico. Otro de ellos es el tanteo experimental. El saber no puede transmitirse unilateralmente del maestro, que es el que sabe, al alumno que no. El niño, a partir de lo que sabe y conoce, adquiere otros saberes, al mismo tiempo que pone en marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico y un método de análisis y de síntesis. Otro de ellos es la vida cooperativa y participativa, en el cual el niño aprende a realizar las tareas escolares, escritas y prácticas, ayudando a los demás en trabajos de equipo. Por último, la relación escuela-vida. Las enseñanzas que parten de la observación de la vida cotidiana, en las cuales hay una relación estrecha entre lo que sucede diariamente fuera de la clase, en la calle, en el campo y en los diferentes trabajos de la gente, que al observar dan lugar a reflexiones que pueden ser utilizados para las distintas clases. En sus aportaciones nos encontramos con la finalidad de la educación, la escuela centrada en el niño, el propio niño construye su personalidad con nuestra ayuda, la escuela del mañana será la escuela del trabajo, y por último, la escuela del pueblo no podrá existir sin la sociedad popular. Celestin Freinet dedicó su vida a crear una escuela distinta de interés a los niños, una escuela moderna adaptada a las necesidades del sujeto, una escuela por la vida, para la vida y por el trabajo. Antonio Gramsci, conocido en algunos espacios como el marxista de las superestructuras. Gramsci atribuyó un papel central de los conceptos de infraestructura, base real de la sociedad que incluye fuerzas de producción y relaciones sociales de producción, creando la superestructura, ideología constituida por instituciones. Las ideas pedagógicas de Antonio Gramsci. Una de ellas era la educación de élites y la educación de masas. Gramsci se planteaba también el problema de la educación como un problema esencial en el proceso de elevación cultural del pueblo, que en el periodo del Resurgimiento, típico movimiento de élites, había sido descuidado. Para Gramsci, hacer política no era solo educar a una vanguardia, sino tratar de elevar las masas al nivel de una cultura integral. Que una masa de hombres sea conducida a considerar unitariamente el presente real es un hecho filosóficamente mucho más importante y original. Otra idea era hegemonía y escuela, lo cual aparece como una noción que permite analizar los procesos de dominio político y cultural de una clase sobre otras. En este sistema hegemónico, la escuela actúa como una institución de carácter burgués que produce los esquemas de dominio social. Por otra parte tenemos el hombre en la sociedad y en la escuela. Ahora bien, quizá varios de nosotros solemos pensar que en la escuela se acude a aprender conocimientos que no serán útiles en un futuro, pero esto no es así, pues una verdadera formación educativa comprende varios aspectos, tales como lo son, efectivamente, los conocimientos, pero también las cuestiones éticas, es decir, lo relacionado con la moral o lo valoral. Pero además,
Debemos desarrollar aspectos espirituales y sociales que nos llevarán a tener una correcta formación humana. Tenemos también educación y formación de la personalidad, el cual el aprendizaje es uno de los principales mecanismos de construcción de la personalidad. A través de este proceso el sujeto actúa sobre sí mismo, activa y potencia su forma de ser y su qué hacer en la vida, el sentido de su personalidad. Tenemos también la educación crítica, la cual es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar, además de desafiar la denominación de las creencias y de las prácticas que generan. Por otra parte, tenemos la escuela única o unitaria. Esta propone la creación de una escuela unitaria, la cual es una escuela única inicial de cultura general, humanista y formativa. Henry Wallon, 1879-1962, fue un psicólogo y pedagogo francés. Wallon consagró sus investigaciones a la psicología del niño, cuyo desarrollo está influido, a su parecer, por la maduración biológica y por el medio social, desarrollo que no es continuo, sino que está sembrado de crisis que provocan una continua reorganización. Henry Wallon identifica 4 factores para explicar la evolución psicológica del niño: la emoción, el otro, el medio y el movimiento. La interacción de los 4 producen el conocimiento. Wallon también concibió el desarrollo mental de los niños como una sucesión de estadios. El primero es llamado estadio impulsivo, que abarca de los 0 a los 6 meses. En este, los movimientos de los niños son inconscientes. Los factores principales de este estadio son la maduración de la sensibilidad y el entorno humano. El siguiente estadio es el estadio emocional, de 6 a 12 meses. Los niños se mueven a través de las emociones y toman conciencia de sí mismos. El tercer estadio se llama sensorial-motor y proyectivo, que va del 1 a 3 años. Todo lo que el niño hace está relacionado con todo lo que le rodea e intenta comprenderlo. A partir de los 12 meses empieza a hablar a través de la imitación. El estadio número 4 es el del personalismo, que abarca de los 3 a los 6 años. El niño consolida su personalidad y toma conciencia de su yo personal y de su cuerpo. Da el primer paso a su independencia como persona. El siguiente es el estadio categorial, que es de los 6 a los 12 años. Es la etapa principal de la construcción de inteligencia. En esta, el niño identifica los objetos y los explica mediante relaciones de espacio, tiempo y casualidad. El último es el estadio de la adolescencia y se caracteriza por una inmadurez afectiva y de personalidad, lo que produce un conflicto que debe ser superado. Michel Lobrot, 1924 al 2019. Él fue un humanista, psicosociólogo y pedagogo francés, autor de numerosas obras. Uno de los principales fundadores de la pedagogía institucional, fundador de la teoría y del método de la no directividad interviniente. Si hablamos de la autogestión, esta se divide en 3 tipos. Número 1, la autogestión política, la cual es un conjunto de actividades de un grupo para defenderse de amenazas externas o internas, es decir, dentro o fuera del grupo. Autogestión terapéutica. Analista y paciente realizan actividades especializadas para la resolución de los conflictos.
la autogestión pedagógica. El principio consiste en colocar en manos de los alumnos todo lo que sea posible, es decir, no elaboración de programas o de la decisión de exámenes, que no dependen ni del docente ni de los alumnos, sino el conjunto de la vida, las actividades y la organización del trabajo en el interior de este marco. No solo los alumnos pueden trabajar o no, sino que además pueden decidir por sí mismos sus relaciones, aquí y ahora, sus actividades comunes, la organización de su trabajo y los objetivos que pretenden seguir. Para concluir mi participación, quiero hablar acerca de la no directividad interviniente, el cual es el método de comunicación que se ha aplicado con éxito desde 1980 en los campos de facilitación, educación experimental, crecimiento personal, psicoterapia, trabajo en equipo, dinámicas de grupo y resolución de conflictos. Esto fue dicho y propuesto por Michel Lobrot. Louis Althusser, teorías y aportes en la educación. Louis Althusser, uno de los aportes más significativos de Althusser dentro del campo de la filosofía, fue su texto para leer El Capital, publicado en 1965. Esta obra consiste en una actividad de relectura del texto El Capital, el libro más importante de Marx. Los escritos y proposiciones de este autor se convirtieron en un foco de debate. Teóricos de todo el mundo se encargaron de discutir, refutar o reafirmar sus postulaciones. Debido a esto, el nombre de Althusser no solo está vinculado con el campo de la filosofía, sino que además se le relaciona con los ánimos contestatarios y revolucionarios de los años 60. Althusser sobre la ciencia y la filosofía. Para Althusser, la filosofía como disciplina viene después de las ciencias. Es decir, para este pensador la filosofía no se puede definir como la madre de toda ciencia, en realidad la filosofía sería hija de la ciencia. En consecuencia, la filosofía no se puede definir como una ciencia, sino como una reacción a la ciencia. Según Louis Althusser, la disciplina matemática fue la que engendró la filosofía. Esto lo defendió argumentando que los postulados matemáticos de Tales de Mileto impulsaron el desarrollo del pensamiento platónico. Algunos de los señalamientos realizados por Althusser acerca del sistema educativo, en primer lugar, indicamos como se lo plantea en su célebre texto Ideología y aparatos ideológicos de Estado. En este, el sistema escolar aparece como parte del concierto de aquellos aparatos destinados a reproducir, mediante la ideología, la explotación de una clase por otra. En conclusión, por lo tanto, concluyo el trabajo. Afirmaremos que Althusser no niega que las clases dominadas tengan capacidad de resistencia en el seno de los aparatos ideológicos de Estado y entre ellos en el educativo, sino que acentúa que dichos aparatos traducen la lucha de clases, de modo tal que reproducir las relaciones de denominación Ferrer fue un hombre de contradicciones, pero no fue ambiguo. Desafió a todo un sistema cultural cuya identidad se constituía en base a un crecimiento industrial y económico. Su actitud se centró en la lucha social.
Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Por lo tanto, Wyon tiene en cuenta una fuerte relación entre el niño y el medio. Todos los individuos pertenecen a la sociedad. El desarrollo del niño es el resultado de la interacción dialéctica que se da entre lo orgánico y lo social, es decir, entre el individuo y el medio.